Quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez te has quedado atrapado en medio de la oscuridad? Un momento tal en el que no puedes avanzar ni retroceder, todo a tu alrededor se derrumba lentamente, todo en tu interior parece haber enmudecido, callado, congelado. Y en ese profundo silencio te preguntas, ¿hay alguien que me escuche? ¿Hay alguien luchando por mí? ¿Tiene fin esta oscuridad? ¿Estoy realmente solo aquí? La historia que voy a contarte hoy es precisamente la respuesta a esas preguntas, pero esta no es la historia de un ser humano. Es la historia del ser que sostiene la luz más poderosa en el punto más profundo de la oscuridad, la historia de alguien que nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Y tal vez haya una razón por la que escuches esta historia hoy, tal vez no existan las coincidencias. Tal vez este vídeo apareció ante ti justo en el momento en que lo necesitabas. Su nombre es Miguel. Y su historia comienza en el principio de los tiempos, cuando tú aún no existías, cuando este mundo aún no se había creado, en esa primera eternidad que precede a todo, donde el tiempo y el espacio aún no tenían sentido. No hay espacio. No hay sonido, solo existe el ser y la eternidad. Y dentro de esa eternidad, hay un ser que es la fuente de todo, Dios. Y Dios decidió crear, primero creó la luz. Luego el cielo, luego creó las estrellas, creó las galaxias, creó este inmenso universo formado por miles de millones de galaxias. Pero antes de eso, mucho antes, creó algo que no se podía ver con los ojos pero que realmente existía, creó los espíritus. Creó a los ángeles, millones de ángeles. Incontables, cada uno era un fragmento de luz. Cada uno fue creado con una misión diferente, con una luz diferente, con un amor diferente, con un poder diferente, y todos estaban ante la presencia de Dios. Todos reflejaban su luz, el cielo estaba en una armonía indescriptible. Todo era perfecto, todo estaba en su lugar. Todo era exactamente como debía ser, no faltaba nada. No sobraba nada, y esta armonía perfecta parecía destinada a continuar así por toda la eternidad. Hasta que algo sucedió, esa cosa comenzó como un pequeño pensamiento en el cielo. Un pensamiento casi imperceptible, era como una chispa. Una chispa que parecía pequeña e inofensiva, pero que llevaba en su interior un gran incendio, y ese pensamiento creció. Al crecer, contagió lentamente todo a su alrededor, se hizo cada vez más fuerte. Se hizo cada vez más oscuro, se hizo cada vez más peligroso. Y al crecer, se volvió imparable, Lucifer. Era uno de los seres más brillantes creados por Dios, el portador de la luz. El que reflejaba la luz, era una de las voces más poderosas, uno de los seres más brillantes del cielo. Incluso su nombre significaba luz, y precisamente por eso, ese pensamiento que germinaba en su interior era mucho más peligroso que en cualquier otro ser. Porque si una chispa saltaba en un pequeño arbusto, podía apagarse, pero si saltaba justo en medio de un bosque gigantesco, se esparciría por todas partes y ya sería imparable. El orgullo se agitó en el interior de Lucifer. Al principio fue solo un sentimiento. Un sentimiento leve, casi imperceptible, luego ese sentimiento se convirtió en una pregunta. Luego esa pregunta se convirtió en una creencia: ¿por qué solo reflejo? ¿Por qué solo sirvo? ¿Por qué estoy en segundo lugar? Yo también soy poderoso, yo también soy valioso. Yo también puedo gobernar, ¿por qué tengo que someterme? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué postrarme ante él? Y en ese momento, algo empezó a cambiar en el cielo. Lucifer no llevó este pensamiento solo. Lo susurró a otros, primero se lo susurró a un ángel, luego a otro más. Esos susurros comenzaron a extenderse silenciosamente por cada rincón del cielo, lentamente, pero con decisión. Algunos ángeles lo escucharon y se retiraron inmediatamente, se asustaron, se alejaron, algunos se detuvieron un momento y pensaron.
Otros prestaron atención a esa voz, y al escuchar, algo empezó a cambiar en su interior. Ese susurro entró por sus oídos, y allí empezó a echar raíces. Comenzó una división entre los ángeles, hubo una profunda ruptura. Se habían formado dos frentes, en el cielo germinó una rebelión que nunca antes se había visto, que nunca se había vivido. Y esa rebelión creció sin freno, se hizo más fuerte a cada momento que pasaba. Como si ya no hubiera vuelta atrás, como si todo estuviera a punto de cambiar. Y en ese momento, Miguel dio un paso al frente, no era fácil describirlo. Porque Miguel no era una leyenda, no era un mito, no era un símbolo, era real. Era un ser que vivía, pensaba, amaba y elegía, era poderoso, sí. Pero su poder no provenía de su orgullo, su poder provenía de un amor inquebrantable y profundo hacia Dios. Un amor elegido libremente, viéndolo todo, conociendo el precio, y ese amor lo hizo imparable. Ese amor lo impulsó a actuar, Miguel se paró justo en medio de los ángeles. Y su voz llenó todo el cielo, no en voz alta. No ruidosa, con una voz profunda. Una voz que venía de dentro, tranquila pero que hacía vibrar todo, que tocaba cada conciencia, y esa voz hizo una sola pregunta. ¿Quién como Dios? Esta pregunta no era una invitación a debatir. Era una verdad que destruía de una sola frase toda la arrogancia de Lucifer, todo el orden que había construido, todas las mentiras que había susurrado, porque la respuesta era clara. Y todos los que estaban allí lo sabían, nadie. Nadie era como Dios, nadie podía ocupar su lugar. Nadie podía crear lo que Él creaba, amar como Él amaba, saber lo que Él sabía, ningún poder, ningún ser, ninguna rebelión podía cambiar eso. Y después de que Miguel hiciera esta pregunta, comenzó un conflicto sin precedentes en el cielo, pero no te lo imagines mal. Esta no fue una guerra donde chocaban espadas y se elevaban sonidos de metal, este fue un momento de decisión colosal, vivido en lo más profundo de cada ser. Fue una guerra de elecciones, una guerra de voluntades. ¿Quién estaría del lado de Dios y quién le daría la espalda? Cada ángel tomó una decisión en su interior en ese momento. Y esa decisión determinó algo que no cambiaría por la eternidad. Algunos se reunieron alrededor de Lucifer. Otros se reunieron alrededor de Miguel, y entre ambos bandos se vivió ese gran conflicto que moldeó la eternidad. Y finalmente Dios juzgó, su juicio fue inmutable. Su juicio fue justo, y su juicio fue definitivo. Lucifer y todos esos seres que lo seguían fueron expulsados para siempre de esa luz, de esa belleza infinita, de esa paz divina, de esa iluminación, de ese amor, cayeron a la oscuridad. Y en esa oscuridad no les quedó ni su luz, ni su paz, ni aquella antigua belleza, ahora solo quedaba la ira y una profunda pérdida. Y de esa pérdida nació un hambre infinita que nunca más sería saciada. Miguel había ganado la batalla. Pero esa victoria nunca lo llenó de orgullo, no se jactó. Al contrario, después de esa victoria, Miguel sintió una responsabilidad aún mayor en su interior, porque ahora lo sabía. La oscuridad había sido derrotada, pero no destruida, el ser expulsado ahora había vuelto sus ojos hacia abajo. Y abajo, había alguien frágil, vulnerable, necesitado de protección, pero muy amado, los seres humanos. Ahora quiero decirte algo muy importante, y quiero que realmente escuches esto, que lo sientas en tu corazón. Tú que has abierto este vídeo hoy, tal vez haya una guerra muy grande en tu vida en este momento. Tal vez no puedas nombrarla, pero la sientes, un cansancio. Una pesadez profunda, una sensación de que no puedes mover nada aunque quieras, que no puedes resolverlo hagas lo que hagas. Tal vez una relación tuya se ha hecho pedazos y mientras intentabas recoger los trozos te has cansado, has sangrado y has tenido que renunciar a una parte de ti mismo, tal vez has perdido a alguien que amabas mucho y esa pérdida permanece como una herida que nunca se cierra en tu interior,
que aún sangra cuando la tocas. Tal vez simplemente estás cansado y este cansancio es tan profundo, tan arraigado, que ningún sueño lo quita, sea lo que sea, justo en medio de esa guerra, dentro de esa oscuridad. Nunca estás solo. La misión de Miguel no terminó con ese gran conflicto en el cielo. Después de ganar, no se retiró a descansar, ha estado al lado de las personas en cada momento de la historia, en cada encrucijada, en cada punto de quiebre, en cada noche oscura. Ha estado a tu lado, invisible pero real. Silencioso pero imparable, aunque no sepas su nombre, aunque no lo sientas, ha estado ahí. Esto no es solo un hermoso pensamiento, esto es lo que la propia Biblia nos dice. El profeta Daniel estuvo orando durante días, no había respuesta. Esperaba, tenía esperanza, volvía a orar, no podía dormir por las noches. Su corazón se encogía durante el día, y luego, un día, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, un ser apareció ante él. Y le dijo: no temas, Daniel, tus oraciones han sido escuchadas. Tu voz ha llegado hasta el cielo, he estado en camino hacia ti desde el primer día. Pero había un obstáculo en mi camino, había un gran poder que se me oponía, y Miguel me ayudó a luchar contra ese poder. Luchó, y ahora estoy aquí, frente a ti. Piensa en esto, una oración no había quedado sin respuesta. Pero el camino de la respuesta había sido bloqueado, y para superar ese obstáculo, Miguel luchó. Sin ser visto, sin ser conocido. Sin hacer ruido, sin que nadie se diera cuenta. Pero de forma imparable, tal vez ahora tus oraciones también parecen sin respuesta. Tal vez llevas mucho tiempo esperando y simplemente no llega, pero sabe que, en el lugar invisible, en ese camino que no conoces, se está luchando por ti. Miguel está ahí, siempre está ahí. Ahora te pido una cosa, solo una cosa. Mientras ves este vídeo, ¿qué nombre pasa por tu corazón? ¿Hay alguien en tu vida que espera sanación, que necesita protección, que está justo en medio de una guerra? Esa persona es tu hijo, tu cónyuge o tu madre, o esa persona eres tú. Guarda ese nombre en tu mente, porque la historia aún no ha terminado. Avancemos un poco más, porque la historia de Miguel no se limita solo a ese gran conflicto en el cielo. Ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, en los momentos más críticos, en las épocas más oscuras de la humanidad, no solo a grandes profetas. No solo a siervos elegidos, aparecía a personas comunes, a personas desesperadas también. En la antigüedad, durante la gran epidemia de peste en Constantinopla, casi la mitad de la ciudad había perdido la vida, la gente luchaba por sobrevivir en las calles. Los hospitales estaban llenos a rebosar, las oraciones se elevaban en las iglesias, pero parecía que no había respuesta. Y justo en esa época, según cuentan los historiadores de la iglesia, en un templo dedicado a Miguel, aparecía una luz en medio de la noche, nadie pudo explicarlo. Nadie pudo describir qué era, pero en las mañanas de las noches en que aparecía esa luz, comenzaron las curaciones. Curaciones milagrosas, curaciones que la medicina aún hoy no puede explicar. No te presento esto como una prueba histórica, te lo cuento para hacerte sentir esto. Miguel está presente tanto en las guerras narradas en los grandes libros como al lado de las personas que lloran en sus pequeñas habitaciones. Puedes pensar que hace un ser tan grande, tan poderoso, al lado de una persona común como tú, pero eso es precisamente lo que lo hace tan especial. Tú, que te crees tan ordinario, eres tan valioso a los ojos de Dios que uno de los ángeles más poderosos fue asignado para protegerte. Piensa en ello, para protegerte. Ahora cierra los ojos por un momento, y pregúntale a tu corazón, ¿cuál es mi guerra? ¿Dónde está mi oscuridad? Y luego sabe que, justo dentro de esa oscuridad, Miguel está de pie. Por ti, en cada época de la historia, en las horas más oscuras de la humanidad, Miguel se les ha aparecido.
Pero para entenderlo no basta con mirar solo los libros sagrados, también hay que mirar las iglesias dedicadas a él, las historias que sucedieron en esas iglesias, las experiencias que cuentan las personas comunes. Porque Miguel no es solo el ángel de profetas y santos, también es el ángel de un agricultor que llora en medio de los campos. También es el ángel de una madre sentada sola en el pasillo de un hospital a medianoche, también es el ángel de una persona común que está a punto de perder la esperanza, que piensa que no podrá volver a levantarse. Y hoy, visitaremos un par de paradas desde las profundidades de la historia que cuentan esta cercanía suya a las personas, Monte Gargano. En el sur de Italia, una montaña rodeada de acantilados escarpados frente al mar año 490. Un pastor trepaba por esos escarpados caminos buscando a sus bueyes perdidos, estaba cansado. Hacía frío, y en un lugar que nunca esperó, encontró una cueva escondida entre las rocas. Entró, y dentro, en esa cueva natural no tocada por mano humana, había una luz indescriptible. Un calor, una paz. Una paz tal que el pastor olvidó que estaba allí y todo lo que había allí, solo empezó a sentir. Ese día el obispo local se enteró de la noticia e investigó rápidamente, al final de su investigación hubo una declaración. En esa cueva, Miguel se apareció realmente a ese pastor, esa cueva ahora era un lugar sagrado para la gente. Y desde ese día, durante más de 1500 años, esa cueva sigue siendo visitada por la gente, vienen enfermos, los que buscan sanación. Vienen personas que han agotado su esperanza, y los que regresan de la cueva, siempre cuentan lo mismo. Hay algo ahí, algo indescriptible. ¿Y qué te dice esta historia? Miguel no solo aparece en palacios magníficos, sino también en cuevas entre acantilados escarpados. Él no solo ve a las personas grandes y poderosas, sino también a los pastores cansados que persiguen bueyes perdidos, por muy ordinario que te sientas hoy, por pequeño, inútil e invisible que te creas. Miguel te ve, ahora quiero hablarte de algo muy importante. Sobre el miedo, sabes, una de las cosas más difíciles en la vida es esto, creer que Dios te ama. Es fácil escucharlo de boca de otro, es aún más fácil aceptarlo en tu mente. Pero sentirlo realmente en tu corazón, especialmente cuando todo sale mal, cuando rezas pero no hay respuesta, es mucho más difícil de sentir. En esos momentos una voz susurra en tu interior, y esa voz dice, tal vez no eres amado. Tal vez Dios te ha olvidado, tal vez tus oraciones no son tan importantes como las de otras personas. Tal vez ni siquiera eres digno, esa voz, es la voz que Lucifer te susurra. Ese ser expulsado del cielo, intenta apagar en tu interior esa luz que perdió, te susurra una mentira. Intenta hacerte creer que no eres importante, que no eres amado y que estás solo, pero esto es una mentira. Y Miguel se opone a esta mentira, mira ese gran ajuste de cuentas descrito en los últimos capítulos de Apocalipsis en la Biblia. Al final de los tiempos, en el último ataque de la oscuridad, Miguel está ahí, contra el dragón. Contra esa oscuridad que no hace ruido pero que nunca calla, y Miguel nunca retrocede. No vuelve la mirada atrás, avanza paso a paso, de manera imparable. Esto no es solo la historia del futuro, esta es la realidad del presente. Y ahora, en este momento que ves este vídeo, sé que hay una guerra dentro de ti, hay una guerra dentro de cada ser humano. Sé que oscilas entre la esperanza y el pesimismo, tal vez incluso estás oscilando entre la fe y la duda. Pero no temas, amigo mío, en esta guerra, Miguel está de tu lado. Ahora quiero preguntarte algo muy práctico, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que más te asusta? Ponle nombre, solo dentro de ti. No tienes que decírselo a nadie, solo ponle nombre. ¿Es ese miedo? ¿Es esa enfermedad? ¿Es esa relación? ¿Es esa dificultad económica? ¿Es esa preocupación por el futuro? ¿Es esa pérdida? Después de nombrar ese miedo,
¿Sabe esto? Miguel está parado justo frente a ese miedo, la misión de ese ángel es más grande que tus miedos. Y él nunca, jamás, ha sido derrotado por el poder que tienes frente a ti, y si no quieres llevar esta carga solo, puedes compartirla con nosotros escribiéndola en los comentarios. Tal vez haya un hermano que vive o piensa lo mismo que tú. Ahora volvamos a la historia. Porque el papel de Miguel en la historia humana es mucho más profundo de lo que piensas. En la Edad Media, durante las épocas de grandes epidemias, guerras y hambrunas, la gente de toda Europa rezaba a Miguel. Se escribieron himnos especiales para él, se construyeron iglesias dedicadas a él. Su nombre se repetía en lechos de muerte, en campos de batalla, en salas de parto, porque la gente sentía su realidad. Sabían que no solo se dirigían a un símbolo cuando lo llamaban, se dirigían a un ser real, a un poder real. Y esta tradición ha continuado durante siglos. Hoy todavía millones de personas en el mundo rezan a Miguel todos los días. Los soldados franceses lo adoptaron como su protector, las fuerzas policiales se dedicaron a él. Los cuidadores se refugiaron en él en situaciones difíciles, porque él es el poder no solo en los campos de batalla, sino en cualquier tipo de lucha. Y ahora, llegamos al punto más profundo de esta historia. El nombre de Miguel, en hebreo, es una pregunta. Micael, ¿quién como Dios? Esto no es solo un nombre, esta es una pregunta que se repite en todo momento, en todas partes, en todas las circunstancias. Y la respuesta a esta pregunta nunca ha cambiado: nadie. Nadie es como Dios, ni esa epidemia. Ni esa enfermedad, ni esa traición. Ni ese miedo, ni esa oscuridad. Ninguno de ellos es como Dios, ninguno es mayor que su poder. Ninguno puede arrebatarte de sus manos, y Miguel, es el ser que porta esta verdad. El ser que repite esa pregunta en cada guerra, en cada momento de quiebre: ¿quién como Dios? Y luego, el ser que da un paso hacia la oscuridad, el miedo, la desesperanza, porque conoce la respuesta. Y como conoce la respuesta, no teme. Tú también conoces esta respuesta. Tal vez la has olvidado, tal vez la has olvidado aplastado bajo esos días pesados. Pero esa respuesta todavía está ahí, no ha cambiado. No se ha perdido, nada es como Dios. Y tú eres alguien amado por Dios, puedes estar seguro de ello. Se cuenta que el Papa León tuvo una visión en 1884, en esa visión, vio la presión de las fuerzas oscuras sobre la humanidad y la postura de Miguel frente a esta presión. Y la noche de ese día, escribió una de las oraciones más poderosas de la historia, la oración a San Miguel. Hoy en día, millones de personas en el mundo todavía rezan esta oración, todos los días. Cada mañana, cada noche. Porque saben que Miguel realmente está ahí, que pelee por nosotros es una realidad y la oración dirigida a él es real. A veces te despiertas por la mañana y tienes un sentimiento en tu interior, no puedes explicarlo, pero hay una ligereza. Una paz, como si algo se hubiera resuelto durante la noche. Como si la carga sobre tus hombros se hubiera aligerado un poco. ¿De dónde viene ese sentimiento? A veces estás a punto de tomar una decisión, la decisión que vas a tomar es muy equivocada y justo en ese momento algo te detiene, una voz que viene de tu interior. O una llamada inesperada, o un pensamiento que te viene de repente a la mente. ¿De dónde viene esa cosa? A veces debería haber ocurrido un accidente, pero no ocurrió. A veces una puerta se cerró pero luego se abrió una mucho mejor. A veces entendiste más tarde que lo que pensabas que habías perdido en realidad tenía que irse para salvarte. ¿De dónde vienen esas coincidencias? La protección de Miguel no solo funciona en grandes momentos dramáticos, sino también en momentos pequeños e imperceptibles. Todos los días, de formas que no conoces, que no ves, que no puedes entender. Mira tu pasado, mira lo que viviste en la época más difícil de tu vida. Saliste de esa época, pero,
¿Cómo saliste? No lo sabes, ¿verdad? A veces no puedes explicarlo. A veces no tienes una respuesta lógica, simplemente, de alguna manera sobreviviste y continuaste. La respuesta a la pregunta de alguna manera, era Miguel. Ahora escribe en la sección de comentarios el nombre de esa persona, tal vez el nombre de alguien que lleva años luchando contra una enfermedad. Tal vez el nombre de alguien que se ahoga en un matrimonio roto, tal vez el nombre de un joven que ha perdido su camino. Tal vez simplemente tu propio nombre, porque a veces, el que más necesita protección, el que más espera oraciones, somos nosotros mismos. Escribe un nombre. Solo un nombre, y sabe que ese nombre se mezclará con las oraciones de miles de personas que ven este vídeo. Ese nombre no se quedará como un montón de letras en esta pantalla, ese nombre llegará al cielo. Porque Dios escucha, Miguel escucha. Y ninguna oración, ningún nombre, ningún grito queda sin respuesta, nunca ha quedado. Nunca lo quedará, estás siendo protegido. Siempre estuviste protegido, y esta protección continuará. Esta historia ha terminado, pero la historia de Miguel en tu vida apenas comienza. Abre los ojos, respira. Y da un paso, porque en ese paso no estás solo. San Miguel, ayuda a todos los que ven este vídeo hoy, acompáñalos en sus guerras. Mantente firme frente a sus miedos, y muéstrales que, por muy fuerte que parezca la oscuridad, la luz siempre gana. Siempre.